Ok, entonces comenzamos a esta plática en la que vamos a hablar sobre un poco de tumores adenohipoficiarios. Dos de los más comunes, existen otros, pero vamos a tocar dos, que es el prolactinoma y el tumor secretor de hormona del crecimiento, lo cual nos va a causar pues la enfermedad de acromegalia en pacientes mayores y gigantismo en pacientes aproximadamente menores de 12 años o en la adolescencia, dentro de ese rango de edad. Antes de comenzar a hablar sobre cada uno de ellos, vamos a ver un poco sobre generalidades de los tumores adenohipoficiarios, porque como bien sabemos existen pues tumores que son del sistema nervioso central y tumores de la hipófisis. Cada uno pues va a tener su presentación clínica característica, cada uno va a tener su posición anatómica característica. Veamos aquí una foto de la adenopófisis, en donde existen infinidad de tumores, los cuales se pueden encontrar tanto incluso en sistema nervioso central, o sea, supongamos que este es el cerebro, ¿no? Tanto en sistema nervioso central, aquí, acá, o sea, donde sea, que me pueden a mí invadir el área endocrina responsable del sistema nervioso central. Hablemos de hipotálamo y también de hipófisis. Entonces, de tumores del sistema nervioso central hay muchísimos. Están el craniofaringioma, están los quistes epidermoides, los germinomas, teratomas, hemangiomas, gangliositomas, coristomas, meningiomas, gliomas, ependimomas, sarcomas. O sea, es una infinidad de tumores que nos pueden conducir a que nuestro paciente esté presentando una alteración endocrinológica, ¿no? Por la posición anatómica en la que está el tumor. Pero lo que nos interesa a nosotros para estas dos enfermedades son los adenomas hipoficiarios, que si bien un meningioma hipotalámico que se extiende al tallo, al infundíbulo de la hipófisis, pues nos va a poder afectar, obviamente, ¿no? Pero vamos a decirlo así, que no es tan común. Entonces, de los tumores de los cuales tenemos que hablar cuando estamos refiriendo al sistema endocrino, vamos a apuntar los siguientes. Entonces, le ponemos aquí eh, tumores endocrinos. Mm, existen tumores que son propiamente de ese eje, por así decir. Están, porque la clasificación de los tumores en el sistema endocrino son dependiendo del linaje celular al que afecte. Y aquí encontramos los siguientes. Tumores del eje somatótropo, por ejemplo. De las células lactótropas, lactótropo. Antes no se consideraba así, pero esta es la nueva clasificación que le hizo. Tirótropo, corticótropo, gonadótropo o gonadótropo y plurihormonal. Mm, hay que tener en cuenta aquí el último, el plurihormonal, debido a que este tipo de adenoma, cada uno puede ser productor de dicha hormona que secreta la célula en cuestión que estamos estudiando, o si no, que no funcione y que tengamos una deficiencia de esta misma. Entonces, por ejemplo, el somatótropo, que es las células somatótropas son las que generan hormona del crecimiento a nivel de la adenopófisis. Si es un tumor secretor, vamos a tener exceso de hormona de crecimiento, ¿no? Si es un tumor o una afección en este tipo de células, por ejemplo, un infarto o una iatrogenia, ya sea por alguna resección quirúrgica, alguna infección, otras enfermedades de depósito, etcétera, podemos tener una disminución. Si tenemos un tumor plurihormonal, hablándose tal vez de una neoplasia endocrina múltiple, puede haber aumento o disminución de estas hormonas, ¿no?
Conociendo un poco eso, ahora sí vamos a clasificar un poco qué tipos de tumores hay de manera general. Esto aplica para todos los tumores que existen en la adenohipófisis, ¿no? Primero le vamos a estudiar al tumor. eh, Obviamente va a estar posicionado en la silla turca. Sabemos que pues la silla turca es la parte del esfenoides en donde descansa esta hipófisis, ¿no? Eh, el tumor puede ser diferente. ¿Se cortó? No, 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 no. Aquí estamos. Hola, Luis. Ya no te escuchas, Luis. Silenciaste el micrófono, Luis, quizás. ¿Ya se me escucha? ¿O todavía no me escucho? Sí, 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 listo, ya. Ah, ok. Bueno, espero escucharme bien. Tuve problemas con el internet, pero vamos a seguir. Ok. Bueno, seguimos con el tiempo. Quedamos que la silla turca, pues es en donde se va a posicionar la hipófisis. Podemos clasificarlos de diferentes maneras, por tamaño, los tumores, la disposición que éste tenga y si perfora o no la pared. Estamos hablando de los tumores. Por ejemplo, un microadenoma, la definición es que pues es un tumor o un adenoma menor de 1 centímetro. Y un macroadenoma es que es un tumor o un adenoma mayor de 1 centímetro. Esto nos va a hablar sobre el tamaño de este tumor, que por lo general cada tumor específico de cada eje tiene su prevalencia en que va a ser más, se presenta más en microadenoma o más en macroadenoma. En los temas que vamos a hablar, por ejemplo, prolactinoma y acromegalia, el prolactinoma se presenta más comúnmente menor de 1 centímetro, o sea, un microadenoma. Y en el acromegalia se presenta más comúnmente mayor de 1 centímetro, o sea, un macroadenoma, ¿no? Entonces, si es un microadenoma, tenemos que el tumor mide menos de 1 centímetro. Supongamos que es menos de 1 centímetro, ¿no? Y si es no invasivo, aquí arribita tenemos la otra clasificación, quiere decir que este se mantiene adentro de la silla turca. O sea, no se va para estas partes, no invade hueso ni pared. Entonces, si es invasivo, ese tumor va a ser de 1 centímetro, pero invade pared de silla turca. ¿Ok? Si es un macroadenoma no invasivo, seguimos aquí con esta clasificación, pues tenemos que es, perdón, se fue para arriba, tenemos que es un tumor grande, mayor de 1 centímetro, pero no invasivo, así que se conserva en la silla turca. Si es invasivo, tenemos un tumor mayor de 1 centímetro que invade la silla turca. ¿Ok? Y por último, la disposición intracelular o extracelular. Esto intracelular no dice otra cosa más que si está dentro de la silla turca o si está fuera de la silla turca. Que por lo general los tumores de la hipófisis son supracelares, o sea, son extracelares, pero con disposición superior, o sea, supracelar. O sea que tenemos, por ejemplo, un microadenoma, o bueno, un adenoma extracelular, ¿no? Pero no invasivo, ¿ok? Extracelular, pero no invasivo. Es extracelular, pero no invade la silla turca. Entonces, ¿cómo se va a ir? Disposición supracelular. Esto es supracelular. En cambio, un adenoma extracelular que sí sea invasivo, se va a ir para los dos lados. O sea, puede irse supracelular, estar dentro de la silla turca y aparte invadir y perforar esta silla turca. Se dice que se puede ver en los pacientes cuando tú le haces el estudio para ver si lo operas o no lo operas, puedes llegar a ver a veces ese tumor
porque perfora el seno esfenoidal y se puede ver a través de las marinas, ¿no? Hasta puede haber una rinorrea de contenido líquido cefalorraquídeo, etcétera, pero eso ya es como algo más complicado, ¿no? Que le vamos a estudiar al paciente, pero generalmente así se divide. Entonces, si hablamos de microadenoma, de macroadenoma, intracelular, dentro, extracelular, fuera, que la mayoría son supracelares, decimos si son no invasivos o si son invasivos, ya dependiendo de su clasificación. Dependiendo también de cuánto crezca el tumor, vamos a tener manifestaciones clínicas. Y esto aplica para acromegalia y gigantismo. Vamos a ponerle aquí manifestaciones. Porque si bien yo puedo tener un tumor que sea menor de 1 centímetro, que sea un microadenoma, por lo general, este no me va a causar manifestaciones de compresión. Me va a causar más manifestaciones endocrinológicas. Y así es como lo vamos a clasificar. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí sistema nervioso central y aquí endocrino. Vamos a tratar de entender un poco con anatomía estas manifestaciones. Por ejemplo, si el paciente tiene un macroadenoma o bien tiene un tumor con disposición principalmente en el hipotálamo, mientras más crezca este tumor, van a ser peores las complicaciones. ¿A qué me refiero? No quiere decir que si mide 5 centímetros va a causar tanto de cefalea, no. Mientras más crezca, más van a ser las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, de las más comunes tenemos las, vamos a ponerle así, oculomotoras. Oculomotoras. Y las que ya conocemos, ¿no? Laptosis, diplopía, escotomas, y oftalmoplegia. Y pues las anormalidades en los pares craneales, ¿no? Que tenemos como que una disfunción del 3, el 4 y el 5. Sí, eso siempre perdón, el 3, el 4 y el 6. Es el 6. Sí, eso siempre lo hemos escuchado. Aquí en esta imagen podemos ver el seno cavernoso. Ese es el seno cavernoso. Las venas estas que contienen pues sangre venosa, etcétera. Aquí tenemos a la glándula pituitaria, a la hipófisis. Esas son las arterias, no recuerdo si estas son las carótidas o las oftálmicas, una de dos. Bueno, la disposición de los nervios va a ser la siguiente. Este es el 3. Ahí no se ve. El tercer par craneal. 3, 4. El 3, el 4, estos son el 5 en su disposición oftálmica y maxilar. Y aquí adentro tenemos el 6. Entonces, al momento en el que el tumor del paciente crezca, si esta es una hipófisis que está aumentada de tamaño, va a estar comprimiendo pues estructuras vecinas y dentro de ellas se encuentran los pares craneales, que son el 3, el 4 y el 6, ¿no? Y ya dependiendo de cuál afecte, pues se van a presentar sus manifestaciones clínicas. Entonces decíamos que eso era, por así decir, en el macroadenoma. Otros manifestaciones que podemos encontrar son aquellas que son cambios en la, vamos a ponerle termorregulación. Termorregulación, porque si invaden el hipotálamo pueden causar ahí interferencias con los núcleos de la termorregulación, etc. Cefalea, por irritación meningia, cefalea. ¿Qué otro? Hipertensión intracraniana, si son muy grandes, craneana. Y sobre todo si obstruyen el agujero de Monroe, se acumula líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿no? Y las endocrinas van a ser propias de esta, pues del tumor que estamos analizando, ¿no? Si es un tumor secretor de hormona de crecimiento, pues va a aumentar la hormona de crecimiento junto
junto con sus acciones periféricas, o la TSH, o también la ACTH, o la prolactina, como ahorita vamos a ver, entre otras, ¿no? Esto es en adenohipófisis, pero faltó la FSH y la LH. Esto es en adenohipófisis. En neurohipófisis son otras, pero ya, ese es otro boleto. De las que más nos dicen también es la hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal. Y en esta imagen podemos encontrar el principio de lo que ocurre. Esta es una vista como si lo viéramos de abajo como si lo viéramos de abajo al cerebro en un corte coronal. Lo agarramos y lo vemos boca abajo, ¿no? La adenohipófisis crece tanto que en la decusación de las fibras ópticas del nervio óptico, comprime las fibras nasales. Esas fibras nasales son las encargadas de ver el lado temporal de la visión. Entonces, al momento en el que se comprimen las fibras nasales, no vemos nuestra parte temporal y se le llama como esa visión en túnel que a veces lo ponen. Y es eso lo de la hemianopsia bitemporal, ¿no? Que puede o no estar presente, pero es de lo que más ocurre en los pacientes. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora sobre prolactinoma, rapidito. Entonces, prolactinoma. El prolactinoma, pues es un tumor principalmente de secretor de prolactinoma, de prolactina. Tenemos que diferenciar primero qué causas de hiperprolactinemia podemos tener, porque el diagnóstico de prolactinoma se hace escalonado. Primero descartas todo lo que tenga que ver con hiperprolactinemia y después ya piensas en prolactinoma, ¿ok? Porque pues hay muchas causas realmente de lo que te pueda producir hiperprolactinemia. Tenemos las causas fisiológicas, las cuales son diversas. Dentro de ellas tenemos al embarazo, lactancia, el orgasmo y la estimulación de pezones. Estimulación de pezones. Vamos a agregarle también el estrés, aunque, o sea, no deberíamos de estar en estrés fisiológicamente, pero en situaciones de estrés se secreta esta prolactina, estrés. Ahora las causas anormales. Vamos a tener las siguientes. Por ejemplo, se ha visto que en el herpes zóster, si pues está, vamos a decirlo así, cerca de las regiones para el estímulo de la secreción de leche, pueden presentar una hipersecreción de prolactina. Los pacientes o las pacientes, porque la hiperprolactinemia o el prolactinoma afecta tanto a hombres como mujeres, ¿no? Más predominantemente en mujeres, pero en hombres también puede pasar. Traumas torácicos. Insuficiencia renal o también cirrosis hepática. Y el fundamento de estas causas de la insuficiencia renal es por una disminución del aclaramiento de la prolactina, o sea, porque pues no se filtra bien y aumenta en sangre, ¿no? Hipotiroidismo primario. Hipotiroidismo primario. Aquí tenemos que saber un poco sobre el eje, ¿no? Y vamos a hablar de una vez sobre el eje de la prolactina. La prolactina siempre va a estar inhibida por la dopamina.
Eso es fisiológicamente, pero van a existir situaciones en las que no vamos a tener dopamina y se va a empezar a secretar prolactina, pues porque así es fisiológicamente, ¿no? Y la prolactina va a estimular el tejido mamario. A su vez, la TRH, o sea, la hormona estimuladora de TSH, de las células tirotropas, naturalmente estimula la dopamina, pero esta en condiciones normales no se va a ver reflejada como un aumento de prolactina porque está primeramente inhibida por la dopamina. Entonces, no se me va a subir la prolactina. Pero, por ejemplo, en el hipotiroidismo primario. En el hipotiroidismo primario yo voy a tener TSH elevadas y T3 y T4 disminuidas, por eso es hipotiroidismo. Entonces, para que haya un estímulo de TSH, primero tuvo que haber un estímulo de TRH. Entonces, la TRH aumenta la TSH. Esto va a hacer que el aumento de TRH en el hipotiroidismo estimule la liberación de prolactina. Vamos a ponerle aquí, libera prolactina. Por eso, en el perfil de laboratorio de las pacientes o de los pacientes se les pide un perfil tiroideo para ver si esa hiperprolactinemia no es causada por un hipotiroidismo primario. Otra de las causas son los fármacos antipsicóticos, como las benzodiazepinas, antidepresivos como los antidepresivos tricíclicos, antidepresivos como los inhibidores de la MAO, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, verapamilo, que ese ya es un antagonista, verapamilo, metildopa, que ese es el que se da para las crisis hipertensivas en embarazadas, entre otros, ¿no? Esos son los principales. Entonces, ya sabemos un poquito de la hiperprolactinemia. Si tenemos un prolactinoma, pues vamos a cursar con hiperprolactinemia. Ahora sí, ¿cuáles son las manifestaciones propias de una hiperprolactinemia? Porque las generales de un tumor en la adenohipófisis ya las vimos y no las vamos a tocar otra vez. Entonces, manifestaciones. Manifestaciones. La principal es amenorrea. Y para esto le tenemos que hacer una prueba de embarazo a la paciente, porque la literatura nos dice que te tenemos que hacer una prueba de embarazo, ¿no? Porque como les digo, primero se descarta todo lo que no puede ser prolactinoma y luego ya vemos si sí es un prolactinoma. ¿Qué otro? Galactorrea, o lo mismo. Galactorrea, porque pues la prolactina estimula la diferenciación esta de los alvéolos mamarios para que puedan secretar leche, ¿no? Eh, Ahora sí vamos a ponerle hipogonadismo. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Resulta que la prolactina, naturalmente, es un inhibidor natural de la hormona estimuladora de gonadotropinas, de la GnRH. Esta va a hacer que disminuya la LH y la FSH. Entonces, si disminuyen estas dos hormonas, vamos a tener sintomatologías como disminución de la libido, infertilidad, eh, pues disminución del deseo sexual, disminución de testosterona, esto es importante, testosterona. Naturalmente, también la prolactina es un inhibidor de la conversión de testosterona periféricamente, testosterona, flecha, a dihidrotestosterona, dihidrotestosterona. Entonces, gracias a esta disminución de la testosterona, pues vamos a tener otras manifestaciones, por ejemplo, osteoporosis, porosis, disminución del tamaño de las gónadas, gonadal, por ejemplo, de los testículos. ¿Qué otro tenemos? Disfunción eréctil por la disminución de, bueno, pues propia del hipogonadismo. Disfunción eréctil.
entre otras, ¿no? Esas son las principales. Ya si nuestro tumor crece, pues hemianopsia bitemporal, o cefaleas, o hipertensión endocriniana, todo eso. Pero estas propias de la enfermedad ya las tenemos cubiertas. Entonces, continuemos con el diagnóstico. Diagnóstico. Decíamos que era escalonado, ¿no? Primero, descartar otra causa, tanto fisiológica como anómala, ya sea embarazo, qué fármacos está tomando, alguna otra enfermedad que tenga, algún trauma, entre las otras que ya vimos, principalmente también el hipotiroidismo primario, ¿no? 2, es descartar fármacos. Porque aquí, pues, el paciente o la paciente se puede quedar con ese fármaco sin problema, teniendo en cuenta, pues, que no se alteren otras cosas propias de la enfermedad, ¿no? Ok, y 3, si ya no es nada de esto, pues ahora sí vamos a pensar en un adenoma hipoficiario, en este caso, un prolactinoma, ¿no? Vamos a estudiar los laboratorios. Si él o la paciente tiene una prolactina mayor de 100 nanogramos sobre mililitro, ya es diagnóstico, ¿ok? Aquí es importante saber que las tomas se tienen que hacer en la mañana, sin ninguna situación de estrés, 2, 3 horas después de haberse despertado, y el paciente o la paciente relajado, ¿no? Porque las situaciones de estrés no las pueden alterar. Incluso los fármacos por sí mismos pueden alterar hasta 300, o sea, el valor de 300, pues, y nos puede confundir en el diagnóstico. Por eso tiene que ser escalonado. Y se dice que, por ejemplo, un macroadenoma nos va a salir en los laboratorios mayor de 250 o hasta mayor de 500, ¿no? Ya tenemos que sospechar. Una vez que nosotros hayamos hecho los laboratorios para confirmar ahora sí de qué se trata, tenemos que hacer una resonancia magnética. Resonancia magnética en T1 con gadolinio. Y pues ya ahí observamos el tamaño del tumor, si invade otras estructuras, hasta se puede hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico, pero pues si ya tienes toda la clínica, ya lo puedes confirmar con la resonancia magnética también para que te diga que tenemos un adenoma hipoficiario, ¿no? A ver, ahora con el tratamiento va a estar fácil aquí el tratamiento. El tratamiento, si la paciente no presenta problemas, o sea, si no tiene, por ejemplo, estos síntomas de diplopía, de ptosis, de hemianopsia bitemporal, no hay mucho problema. Y más si a lo mejor es una paciente psiquiátrica o que tenga hipotiroidismo, pues la podemos seguir tratando, ¿no? Tratamiento. Siempre para los adenomas hipoficiarios, el de primera línea, vamos a ponerle aquí, el de primera línea va a ser cirugía, que es la cirugía transesfenoidal. Con resección quirúrgica, pues de este adenoma, todo lo que se pueda, y ya, pues si sale bien, pues qué bueno, si no, pues se tiene que empezar el medicamento, que es el de segunda línea, que es el medicamento. Por suerte, los medicamentos que se tienen aquí son muy buenos, o sea, tienen muy buena, como que se ha reportado que sí funcionan muy bien y realmente sí disminuyen el tamaño del tumor los dos medicamentos. En este caso tenemos a la cabergolina y bromocriptina. Realmente no existe una diferencia muy significativa entre los dos, solamente algo que vamos a comentar más adelante. Estos dos fármacos, el mecanismo de acción que tienen son agonistas, agonistas dopaminérgicos. Entonces, si sabemos dopaminérgicos que la dopamina inhibe a esta prolactina, pues si yo agonizo, o sea, si yo le doy más dopamina, entre comillas, voy a tener una mejor respuesta, va a disminuir más la
la prolactina. Específicamente, pues actúan en el receptor D2, ¿no? De prolactina. Ok, dentro de las diferencias que se pueden tener entre estos dos medicamentos, entre la cabergolina y la bromocriptina, es la duración, porque se dice que este tratamiento, la cabergolina, es de acción larga, y la bromocriptina es de acción corta. Ya dependiendo de la situación del paciente, la posología va a ser diferente y pues ya se puede ser consultada aparte, ¿no? Pero realmente estos son los dos que hay. Cabergolina, bromocriptina, agonistas dopaminérgicos del receptor D2 y pues se ha visto que disminuye el tamaño del tumor, disminución del tamaño y disminución de los síntomas de manera muy, muy favorable, ¿no? Entre los efectos secundarios podemos encontrar estreñimiento, serostomía, pesadillas, insomnio, vértigo, hipotensión postural, vómito, náusea. Y el tratamiento de tercera línea que casi no se realiza es la radiación directa. Es la radiación. Bueno. Haz de cuenta que el tratamiento para la acromegalia es el mismo, nada más que le cambiamos de medicamento. O sea, en vez de cabergolina y bromocriptina, le vamos a dar otros medicamentos que ahorita los vamos a ver. Pero en sí, para tratar un adenoma secretor de tal hormona, el tratamiento consiste en 3 escalones: el quirúrgico, el farmacológico, que es el medicamento, y la radiación, si es necesaria, que casi no se usa, ¿no? Entonces, con esto terminamos prolactinoma e hiperprolactinemia, que como vimos, no está tan difícil de identificar, porque la sintomatología y las manifestaciones van a ser agudas, o sea, se van a presentar rápidas, y por suerte, pues son evidentes, ¿no? Son evidentes, por ejemplo, la menorrea, la galactorrea, ya viendo ahí con el paciente o la paciente, pues se identifican bien cuál es y cuál corresponde a una hiperprolactinemia por un tumor o a una hiperprolactinemia fisiológica. Ahora vámonos con acromegalia y gigantismo. Vamos a ponerle aquí acromegalia. Acromegalia. La diferencia entre acromegalia y gigantismo es que una se presenta, ya lo comentamos, a mayor edad, y la otra se presenta en la niñez cuando las epífisis no se han juntado, cuando el cartílago de crecimiento no se ha osificado completamente. Es ahí cuando la hormona de crecimiento actúa y hace que pues, los niños crezcan más, ¿no? De una manera desfavorable, vamos a decirlo así, porque hay una hipersecreción de hormona de crecimiento, pero en eso se diferencia. Ok, vamos a ponerle aquí una clasificación de entrada de la etiología. Etiología. Uy, etiología. La, la acromegalia va a tener distintas etiologías. Puede ser por un exceso primario de hormona de crecimiento, primario de hormona de crecimiento, que como ya dijimos ahorita, puede ser un tumor secretor de las células somatótropas. Entonces, ese tumor secretor nos va a ocasionar aumento de la hormona de crecimiento. ¿Ok? También puede ser por genética, o sea, síndromes genéticos que son raros, pero sí existen, genéticos, que me gustaría agregar aquí, ¿cómo es? Puede ser familiar o puede ser ligado al X o por una neoplasia endocrina múltiple, etcétera. Cada uno tiene su gen afectado y su patrón de herencia específico, ¿no? Algo que hay que recalcar aquí es que puede haber un carcinoma hipoficiario, pues procedente de alguna metástasis de otro órgano a distancia, ¿no? Carcinoma. Los principales que encontramos son, vamos a ponerle aquí metástasis
Por ejemplo, bronquiales o pancreáticos. Pancreáticos. Y también puede ser ectópicos, o sea, una secreción ectópica de hormona de crecimiento, ectópicos. GH. Por ejemplo, como comentamos ahorita, todos los tumores que se puedan producir en el sistema nervioso central. Un amartroma, que son los más comunes. Amartroma. Un cortisoma. Ganglioneuroma. Neuroma. Entonces, el principal de aquí es por un exceso primario de hormona del crecimiento. ¿Ok? Y este exceso primario de hormona del crecimiento se ha descubierto que puede ser por una mutación, específicamente en el gen CNAS. Se vio que una mutación en este gen hace que se active en vías, por ejemplo, vamos a ponerle gen CNAS, aumenta el AMP cíclico, la vía del AMP cíclico, vía, y esto ocasiona una hipersecreción. Hipersecreción. Secreción de hormona del crecimiento por las células somatótropas. Por las células somatótropas. Como existen así este tipo de mutaciones, existen muchas otras vías de señalización las cuales afectan, que son demasiadas. Por ejemplo, están los factores de transcripción que también pueden llegar a afectar. Factores de transcripción. Tenemos factores de transcripción mutados, o sea, anómalos, por ejemplo, el PIT1, el ER-alfa y el GATA2. Cada uno va a tener su diferente mecanismo y que si se activan anómalamente, pues nos van a ocasionar esta hipersecreción de hormona del crecimiento, ¿no? Dependiendo de nosotros, qué tan grande o qué tanto esté provocando, secretando ese adenoma, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. Pero no quiere decir que nomás porque está muy grande el tumor va a ser peor. Sí va a ser peor, pero si comprime otras estructuras, etcétera. Pero por lo general, casi todos los pacientes tienen las mismas manifestaciones clínicas, ¿no? Las cuales van a ser las siguientes. Por ejemplo, manifestaciones propias de esta enfermedad. Vamos a encontrar las típicas, pero encontramos otras asociadas a comorbilidades, porque un paciente con acromegalia va a tener muchas comorbilidades y este mismo va a presentar las manifestaciones típicas de esa comorbilidad. Por ejemplo, hipertensión, dislipidemia, artrosis, apnea obstructiva del sueño. Ahorita lo vamos a vernos de volada. Manifestaciones más comunes. Vamos a ponerle aumento del tejido de la nariz, que hace una narizota, surcos nasogenianos, meanos, aumentados también. El tamaño de las manos, de los dedos, por eso tienen que estar cambiando de anillos, de los pies, tienen que estar cambiando de tenis, de guantes. Aumenta el tamaño del arco superciliar. Eh, También tienen una piel más grasosa. El Rossmann los describe como que tienen mal olor. Pueden tener aumento del vello de los brazos, de las piernas, etcétera. ¿Qué más? Tienen una voz gruesa y profunda. Tienen acantosis pigmentaria, esto es importante, acantosis pigmentaria.
Pueden presentar síndrome del túnel carpiano. Síndrome túnel carpiano. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estas son más o menos las más comunes, ¿no? Un paciente con facies grotescas, con unas manotas, unos piezotes, no están tan altos, los que son de gigantismo sí están muy altos, pero los que tienen acromegalia no están tan altos. Son más, o sea, de estatura normal a lo mejor, pero con estas facies grotescas, ¿no? Y en la cabeza también las arrugas estas del cráneo, que se les hace, por ejemplo, a las personas que tienen mucho cuero cabelludo, que se les ve así como todo arrugado. En las personas que no tienen pelo, pues también se observa eso como unas grietas en el cuero cabelludo que pueden ser sugestivas de esa acromegalia, ¿no? Por el aumento de la grasa, por el aumento del espesor de la piel, todo esto, ¿no? Importante mencionar ahora las comorbilidades, porque si nosotros decimos, pues el paciente nada más tiene exceso de hormona de crecimiento y está crecido en pues, sus extremidades, en su cara, no tiene nada, podríamos decir, ¿no? Pero realmente sí presenta muchas complicaciones. O sea, por eso no siempre crecer tanto es bueno, porque así como te crece todo lo periférico, hay una visceromegalia. Visceromegalia. Y eso se traduce a una, por ejemplo, cardiopatía hipertrófica concéntrica, la cual pues predispone al paciente a hipertensión arterial, arritmias e insuficiencia cardíaca. Es algo que se tiene que cuidar. Por ejemplo, los pacientes también, gracias a que la hormona del crecimiento secreta mucha glucosa hepática para tener resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. También recordemos que pues la IGF-1 es la que actúa periféricamente y es similar a esta insulina y se puede unir a su receptor causando como un mimetismo, pero que realmente no debería de pasar, ¿no? Y no se aprovecha bien esa glucosa a nivel periférico, por lo cual los pacientes tienen un aumenta el riesgo de padecer diabetes mellitus, ¿no? Y más, por ejemplo, si el paciente antes de que llegara a la edad de que le apareció la acromegalia, porque dura como 8 años en aparecer, ya bien que tú lo puedas observar, porque como que no se observa bien, pues nadie sospecha de un paciente que tiene acromegalia hasta que lo ve con todas las manifestaciones o que le encuentran un tumor, ¿no? Si el paciente antes de eso ya tenía riesgos para diabetes, pues se va agravando todo ese cuadro y se va agravando también las complicaciones y el tratamiento tiene que ser más dirigido, ¿no? Dislipidemias, esto debido a que un exceso de hormona de crecimiento, vamos a ponerle aquí, un exceso de hormona de crecimiento inhibe a lo que es la lipoproteína lipasa. Lipoproteína lipasa. Y también inhibe o disminuye a la colesterol aciltransferasa. Colesterol aciltransferasa. Pues dichas enzimas encargadas de mantener las lipoproteínas de baja densidad, los triglicéridos en normalidad. Entonces, si tenemos una afección aquí, van a aumentar las LDL, van a aumentar los triglicéridos y van a disminuir las HDL. Entonces, el paciente tiene alto grado de poder presentar dislipidemias. Ahora, combinémosle al paciente una enfermedad, no se dice, una enfermedad que le afecte al corazón y que le afecte también en los lípidos, aumenta el riesgo cerebro y cardiovascular. Vamos a tener un paciente que en cualquier momento, bueno, no en cualquier momento, también dependiendo del mismo, ¿no? Puede presentar un infarto, puede presentar una apoplejía por alguna ateroma o alguna
también tienen valvulopatías, alguna arritmia que les provoque una embolia a nivel del sistema nervioso central, etcétera, ¿no? ¿Qué otras vamos a tener? La apnea obstructiva del sueño. Apnea obstructiva del sueño. Esto es porque pues crece el maxilar, crece la lengua, crecen los paladares, el paladar duro, el paladar blando, las estructuras de la faringe, de la laringe. Entonces, esto causa que el paciente tenga ronquidos, disnea paroxística nocturna, hasta ortopnea, o sea, puede presentar diferentes manifestaciones, ¿no? Y la apnea obstructiva del sueño, el Rossman dice que se presenta en 60 a 80% de los casos. O sea, es algo muy común de los pacientes con acromegalia. Esta misma hasta nos puede ocasionar una hipertensión pulmonar que se puede hasta agravar en un cor pulmonar y el paciente pues ya choque y lo tenemos que tratar en urgencias. O sea, hay que identificar bien antes al paciente. Pues. Reumatológicos, por supuesto. Reumatológicos. Encontramos pues las artralgias. Esto pues crece el tejido cartilaginoso, el tejido articular, dolor, edema, rigidez. Igual el síndrome de túnel del carpo por esto mismo. Y disminuye pues la función, ¿no? La función. Por último, oncológicos. Oncológicos. Tenemos que estos pacientes aumentan el riesgo de cáncer de colon, aumentan el riesgo de presentar pólipos, pólipos, aumentan el riesgo de cáncer de tiroides, vamos a hacerle zoom. Bueno, también de cáncer gástrico y de vías urinarias inferiores. Vías urinarias inferiores. Bueno, en estas comorbilidades tenemos como que las que más se presentan, o sea, las principales causas de muerte de un paciente con acromegalia van a ser sus comorbilidades, porque o sea, el paciente con acromegalia va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y todas estas manifestaciones, pero en algún punto nos va a presentar pues una muerte, ¿no? Si no es controlado, si no es diagnosticado. Se dice que los oncológicos, es la primera causa de muerte. La primera causa de muerte. Y los segundos son las cardiopatías. Segunda causa. También, o sea, dependiendo si el paciente, aparte que tiene acromegalia, es obeso, tiene síndrome metabólico y tal vez ya le dio un infarto, pues entonces probablemente su comorbilidad, en el peor pronóstico, va a tener otro infarto o alguna cardiopatía restrictiva, etcétera, ¿no? Ya dependiendo del paciente. Ok, ahora en sospecha de nuestro paciente con las fascias características, si el paciente también tiene una diabetes o si tiene una cardiomegalia, etcétera, una valvulopatía, tenemos que hacer el diagnóstico. El Rossman nos dice que también se hace escalonado. Primero medimos IGF-1 y que dependiendo de los valores de laboratorio de nuestro hospital, si está mayor, o sea, arriba, 1.5 a 2 veces de lo normal, pues ya podemos sospechar de que los valores de IGF no están normales, o sea, hay una hipersecreción de esta hormona, tenemos que buscar si es por acromegalia. Ok, el paso número 2 es, una vez que encontramos lo de la IGF-1, podemos hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa. Ok, una prueba
de tolerancia a la glucosa. Le vamos a dar una carga oral de 75 gramos y evaluamos en 1 o 2 horas. Si el paciente a la prueba de la carga oral, la hormona del crecimiento disminuye menor de 0.4 microgramos sobre litro, el paciente no tiene acromegalia, ¿ok? Pero si el paciente le damos la prueba de carga oral y su hormona del crecimiento aumenta por arriba de los 0.4 microgramos por litro, el paciente podemos sospechar que a lo mejor tiene un tumor, un adenoma en las células somatótropas, ¿no? Porque lo normal es que cuando se secrete, bueno, se ponga glucosa en la sangre, la insulina actúe y absorba la glucosa. En este caso, ya observamos que el paciente tiene resistencia a la insulina, no va a actuar esa insulina, no se va a aprovechar y la hormona de crecimiento no se va a inhibir por la insulina. Entonces, va a aumentar las concentraciones después de la carga de 75 gramos. Sí, de 75 gramos. Ahí tenemos el otro escalón. El tercer escalón, a ver, un momento. Un momento. Vamos a ver si ya, porque no me agarra la pluma. Me parece que ya. Ahí está. El tercer escalón va a ser la imagen. ¿Ok? E igual, resonancia magnética en T1 con gadolinio. Y ahí podemos ver qué estructuras abarca, qué afecta, entre otros, ¿no? Le podemos hacer un diagnóstico histológico para ver cómo va a progresar el paciente. Y ya dependiendo, histológico, dependiendo de cómo el paciente se presente, o sea, del tipo de tumor que tenga, las células y todo eso, va a ser el pronóstico o qué tratamiento le vamos a dar, o si el paciente va a progresar bien, etcétera, ¿no? Déjenme ver, esto no. Eso no lo voy a poner porque ya sería otra cosa de anatomía patológica, ¿no? Ahora el tratamiento. Una vez que nosotros ya hemos confirmado que sí, el paciente tiene la IGF-1 alterada y también tiene pues con la carga de glucosa también sale alterada, le podemos dar tratamiento. Que recordemos, perdón, que también, primero que la cirugía, después que el medicamento y después la radiación, si es necesario. En este caso, el tratamiento que vamos a usar es ocriótido. Este ocriótido se puede usar o también el lanreótido. Estos tienen la particularidad de que su mecanismo de acción son inhibidores del receptor SSTR. ¿Ok? Son... No, perdón, no son inhibidores, son análogos. Ahí se los explico, miren. Son análogos. Análogos competitivos. SSRT. ¿Qué quiere decir? Estos fármacos van a competir por el sitio de acción del receptor SSRT. SSRT, en este caso se bloquea el 2 y el 5 también, entre otros, ¿no? Pero principalmente el 2, SSRT5. Si estos son análogos competitivos, van a llegar al receptor y lo van a ocupar. ¿Ok? Van a ocupar ese receptor. Entonces, la hormona del crecimiento o la IGF-1 que están acá van a querer unirse a su receptor y no van a poder. Entonces, eso es lo que hacen. Son análogos, pero como son competitivos, no se puede hacer esta unión. Y es por eso que no, o sea, no disminuyen la cantidad de hormona de crecimiento en sangre porque se sigue secretando, pero sí disminuyen los síntomas. Y a la misma vez también disminuye el tamaño del tumor, ¿no? Esos son los de primera
los primeros que tenemos, por así decir. Al paciente con acromegalia también le podemos evaluar los niveles de prolactina, debido a que los núcleos secretores de hormona de crecimiento y de prolactina se encuentran muy cerca. Va a hacer que si el paciente tiene un tumor secretor de alguno de los dos, puede estar secretando las dos hormonas al mismo tiempo. Por eso es importante conocer que lo podemos también tratar con cabergolina. Cabergolina. Pero esto no me va a ayudar directamente en el tratamiento de la acromegalia. O sea, que se tiene que dejar claro que si se combina, o sea, más un análogo de somatostatina, perdón, análogo de somatostatina, que aquí los tenemos análogos, no le puse el nombre aquí, de somatostatina, y se abrevian así, ASS, que hay de primera generación y hay de segunda generación. Estos son de primera generación. Que si se combina con un análogo de somatostatina de primera generación, por ejemplo, el ocreótido o el anriótido, podemos tener como que una mejoría de los síntomas. Síntomas si es que el paciente también tiene sintomatología de hiperprolactinemia, ¿ok? La cabergolina, pues ya vimos cuál era su mecanismo de acción. Otros nuevos que han salido, por ejemplo, de los mejores, por así decir, es el pariseótido. Pasireótido. El pasireótido. Este también es un análogo de somatostatina, pero de segunda generación. La diferencia de este es que se une a más receptores SSRTs, o sea, ¿cómo le ponemos? Mayor amplitud de unión a SSRT. Se une al 3, al 4, al 5, o sea, vienen demasiados ahí en esta bibliografía es de Rosman, si gustan consultarla. También se revisó el Harrison, ¿no? Bueno, otros que se pueden usar, vamos a ponerme aquí, es el Pegvisoman. El Pegvisoman. Este fármaco, su mecanismo de acción es que inhibe, este sí es un inhibidor del receptor de GH, o sea, se une y también bloquea a que la GH no se una a su propio receptor. Entonces, disminuye, perdón, voy a tratar de conectar esto otra vez. Ok. Disminuye las concentraciones de IGF-1, pero aumenta las concentraciones de GH nativa. O sea, como casi igual como el otro, como los mecanismos de acción del ocreótido, pues, pero sí varía. Entonces, ahí uno le tiene que estar buscando la combinación, más o menos la que sea adecuada para el paciente, o sea, hablando de si el paciente también tiene hiperprolactinemia o cosas así, o sea, tenemos que estarlo evaluando, pues. Y ya, por el tercer escalón, como todo, es la radioterapia, como lo vimos en el caso de la hiperprolactinemia. Pero la radioterapia no es muy común que se utilice porque puede hasta llegar a tener más efectos adversos de lo que puede beneficiar al paciente, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues incluso son trastornos parecidos entre ellos, debido a que la sintomatología en general es común. Cada uno tiene sus propias características, sí, pero es común su sintomatología, pues eso es lo bueno.